Listo, De que entonces haya. habíamos visto las medidas de localización. Ahora seguiremos con lo que son las medidas de variabilidad, ¿sí? Un momentico, yo por aquí minimizo esto, listo. Las medidas de variabilidad. Entre las medidas las medidas de variabilidad nos sirven para mirar qué tan alejados están los datos entre ellos mismos, ¿sí? Qué tan dispersos están, qué tan regados están esos datos. Entonces, la primera medida de variabilidad que estudiaremos se llama el rango. El rango es la medida de variabilidad más sencilla que vamos a ver. ¿Por qué? El rango es como la distancia que hay desde el primer dato, desde el dato más pequeño hasta el dato más grande. ¿Cómo encontramos el rango? El rango lo encontramos como dice acá la formulita. Al dato mayor le restamos el dato menor. Recuerden que ya habíamos usado esta notación. Dato mayor con M mayúscula menos dato menor. ¿Listo? Aquí dice donde DM mayúscula es el dato mayor y DM es el dato menor. Solamente sería hacer esta resta. Si identificamos en alguno de los ejercicios, podemos saber cuál es el dato mayor, cuál es el dato menor. Hacemos la resta y el resultado que nos dé es el rango. Si estamos trabajando con días, el rango serían días, el rango puede ser en edades, en las unidades que estemos trabajando. Listo. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo donde vamos a calcular el rango. Continuamos. De las medidas de variabilidad, esta es como la que hay que prestar un poquito más de atención pero a la hora de calcularla, porque el rango es muy fácil. Y la siguiente, vamos a ver 3 medidas de variabilidad. La siguiente depende de esta. Entonces dice, la varianza es una medida que emplea todos los datos. O sea, para calcular la varianza se utilizan todos los datos. Igualmente también cuando estábamos calculando la media, vean que también utilizábamos todos los datos. Y se basa entre la diferencia del valor de cada dato y la media del conjunto. O sea, como hay que hacer una resta entre cada valor de cada dato y la media del conjunto, para calcular la varianza debemos calcular la media. ¿Listo? A esa diferencia, cuando uno está haciendo esa resta entre el valor de cada dato y la media, esa resta se llama desviación de un dato con respecto a la media. La varianza la vamos a denotar, la vamos a representar como dice acá, una S mayúscula y un 2 arriba. O sea, S al cuadrado, ¿sí? ¿Se ve bien la representación de la varianza? Una S y... No, profesor, es muy amplio, no se ve bien, se ve la pantalla Pues yo muy sí lo amplia. veo bien. Bueno, entonces, No veo. la varianza, vamos a escribir por aquí, la varianza la vamos a representar con una S y un 2 acá arriba de la S. Vamos a poner un poquito más grande ese 2. El 2 vaya arriba, de pronto recuerdan del colegio que eso significaba S al cuadrado o S a la 2, ¿sí? Así vamos a representar la varianza. S al cuadrado. ¿Listo? Esa es la notación para la representación de la varianza. Entonces continuamos. Ya sabemos qué significa un poquito, pues, cómo la vamos a denotar y falta saber cómo la calculamos. Entonces acá vamos a ver cómo calculamos la varianza. Entonces, la varianza para una muestra, recuerden que nosotros también estamos trabajando con muestras. Tenemos la población, un dato general,
y trabajamos los datos es con una muestra, ¿sí? Los datos siempre es una muestra que tomamos de la población. Entonces, para una muestra se calcula de la siguiente manera. Otra vez una sumita toda rara. Arriba vamos a sumar estas diferencias y las vamos a elevar al cuadrado. Vamos a hacer una tablita que nos va a ayudar a encontrar esta varianza. Y este número que nos dé acá arriba lo vamos a dividir entre n-1. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos anteriormente de la página web del colegio, ¿cuántos datos teníamos? Hola, ¿sí me 15 está? datos. Teníamos 15 15. datos, muy bien. Entonces, este n-1 sería 15 menos 1 sería 14. O sea que en el ejemplo anterior, el número que nos daba arriba debíamos dividirlo entre 14. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver cómo calculamos esa suma que ahora se ve más rara allá arriba. Pero haciendo una tablita es muy fácil de calcular. Bueno, ¿Es es una suma o es una resta? una resta. Pero pues es una suma. Pero la suma va sumando unos valores que se están restando aquí. No Esta entendí. resta, ya enseguida vamos a ver. Yo tampoco. Una Supongamos suma que se va usted restando, resta, Gabriel. supongamos, Ah, usted resta el 2 con el 4 y eso le da un resultado. Usted resta el 3 con el 8, eso le da otro resultado. Usted resta el 4 con el 9, eso le da otro resultado, ¿sí? Ahí está haciendo resta. Y todos los resultados que le van dando, usted los va a sumar. ¿Listo? Es más o menos así. Va a sumar pues estos bien entendí. resultados de la resta. Bueno, a eso ahorita lo vemos, no se preocupe. Esto que aparece entre paréntesis, estos XY menos la media al cuadrado se llama desviación de los datos con respecto a la media. Y ya habíamos dicho, n es el número total de datos. Ya sabemos cuál es el número total de datos, ¿verdad? ¿Cómo observamos ese número total de datos? Por último, en las medidas de variabilidad vemos uno que se llama desviación estándar. La desviación estándar la vamos a representar solamente con la letra S, S mayúscula. Recuerden que la varianza iba a ser S al cuadrado. La desviación estándar solamente S, S mayúscula. ¿Y cómo vamos a representar la desviación estándar? ¿Cómo la vamos a calcular? Perdón, la vamos a calcular sacándole la raíz cuadrada a la varianza. Cuando usted saca raíz cuadrada del número que le dio en la varianza, eso va a ser la desviación estándar. Vamos a ver un ejemplito donde vamos a calcular eso. Rango, varianza y desviación estándar. Dice, el empleado de una cafetería, debe reportar en una planilla el número de fotocopias que pide cada uno de los estudiantes que usa el servicio, ¿sí? Los estudiantes van sacando copias y el que atiende ahí, debe reportar ese número de copias por cada estudiante o por cada día o no sé cómo los estará reportando, dice. Los resultados de las 2 últimas semanas, o sea que es por días, sin incluir domingos, son, o sea, de lunes a sábado, el primer lunes él reportó 5 copias, en martes 12, en miércoles 15 y así hasta el sábado una sola copia. Luego comenzó otra vez el lunes, o sea que tenemos 12 datos, ¿sí? El número de datos que tenemos es 12. 12, listo. Entonces, analizar los datos teniendo en cuenta las medidas de variabilidad. Recuerden que las medidas de variabilidad son rango, varianza y la que vimos al final, ¿cómo se llamaba? Desviación estándar. Entonces, comencemos. Podemos calcular el rango, entonces les recomiendo cómo podemos comenzar. Comencemos de la siguiente manera. Corremos aquí. Primero vamos a identificar el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos en el ejercicio?
12. N es igual a 12. Muy bien. ¿Cuál es el dato mayor? Devolvámonos para que identifiquemos 79. el dato mayor y el dato menor. Muy bien. 19. Dato mayor 79 y el dato menor 1. 7, 9. 1. Sí. Entonces, dato mayor 79. Entonces recordemos que ese era dm igual a 79. La m es pequeña, pero si no son capaces de ponerla pequeña, la pueden poner así grande. En la presentación sí se dejaba poner como va naturalmente. Y dato menor es igual a 1. ¿Sí? Entonces, para hallar la primera medida de variabilidad que vimos, que es el rango, no necesitamos calcular la media todavía. Recuerden cómo calculábamos el rango. El rango era igual a ¿qué? A dato mayor menos el dato menor. ¿Y eso cuánto nos da? O sea que tenemos que hacer 79 menos 1 y eso es igual a 78. ¿Está claro cómo calculamos el rango? El rango. Rango, lo calculamos. Dato mayor, perdón, aquí me equivoqué. Eso no tenía otro nombre en la medida de variable cuantitativa. De variables cuantitativas. Allá Ajá. lo dividíamos entre dos, recuerda. ¿Allá qué? Allá lo restábamos. Cuando También. así, Allá luego que hacíamos restábamos. con ese dato. Luego lo dividíamos por el ¿cómo es? Por el n, el n, o sea, el número de variables. Exacto. Pero acá no lo estamos dividiendo entre nada. Entonces, cuando lo dejamos así sin dividir, se llama rango. Ah, ok. Entonces, por eso le decimos que es un valor que ya más o menos habíamos trabajado con él, pero no sabíamos cómo se llamaba. Entonces, como yo le dije, el rango es la distancia que hay desde el dato más pequeño hasta el dato más grande. Si vemos de 1 hasta 79, hay 78 unidades, ¿sí? Entonces, ese es el, Rango es la distancia. ajá, Ah, ok. o la medida que hay desde el primer dato hasta el último dato, pero se llama rango. ¿Listo? Luego, vamos a calcular la varianza, pero recuerden que para calcular la varianza, primero tenemos que calcular la media. Entonces calculemos la media. Primero que todo, calculemos la media. Entonces la media la calculamos como X barra va a ser igual ¿X barra lineal o X barra lineal? y X barra, bueno, quedó rojita la barra, pero X barra la media, la primera. Cuando diga media, X Sí, sí. barra normal. ¿Listo? Aquí no hay consecuencia de que ¿cómo es? Los números sean más altos. No, nada, no, eso no. Eso lo vamos a analizar. Pero para calcular la media, no necesitamos analizar primero nada, sino que para calcular la varianza se necesita la media. Luego, si vamos a trabajar con la media, ahí sí podemos analizar. O si el ejercicio nos pide, primero analice si es bueno trabajar con la media, sí o no. La varianza y la desviación estándar también, más que todo la desviación estándar, nos va a decir si es bueno trabajar con la media o no. ¿Listo? La Muy desviación bien. estándar también nos va a decir si es bueno trabajar con la media o no. Entonces, ¿me recuerdan cuáles son los datos? Para calcular la media, ¿cómo es que hacemos? Sumamos todos los datos. Eso Sumamos sí, los 12 datos. más 12, muy bien, más 15, más 9, más 20, Más 1. más 1, más 15, más 79, más 21, más 2, más 3, más 10. Ahí tenemos la suma de todos esos datos.
Eso dividido 15 menos 1. Ah, no, eso dividido 12. Dividido 12. Recuerde que aquí no es dividido n menos 1, sino entre 12. Entre 12. Listo. Entonces, ¿quién me colabora ahí con esa sumita, por favor? Cinco. Y la divide entre 12 de una vez para tener el resultado. Eso da 192. Dividido entre 12. Lo dividido entre 12 da 16. 16, muy bien. Entonces sumamos todo lo arriba, lo dividimos entre 12 y el resultado nos da 16. O sea que en este caso la media va a ser 16. Bueno, espero que ya sepan cómo calcularla porque voy a quitar esta operación de acá para poder hacer la tablita que me ayuda a calcular la varianza. Entonces la media es igual a 16. ¿Listo? Entonces ahora vamos a calcular la varianza. Para calcular la varianza, ¿quién me rayaría el tablero, hombre? Para calcular la varianza, vamos a hacer Fui yo. Sí, querías ver si se podía rayar. No, estaba viendo pues en la edición, me permitía a mí editar y yo, ve, profesor, dijo que todos pudiéramos editar. Y presioné ahí a ver y toqué el tablero y claro, se pudo editar, entonces antes de ponerme a rayar todo lo que hice fue dejar de editar y ya. Claro, sí pueden editar. Yo no he modificado mucho aquí nada. Bueno, vamos a hacer una tablita con 3 columnas. Y abajo vamos a poner el número de datos. Siempre se las coge. ¿Cómo? Que tú siempre te las coges. ¿Y por ¿Cómo qué? así? No entendí. ¿Dónde estamos nosotros? Yo no sé. Listo, yo creo que ya. Entonces, ¿qué vamos a poner en la primera columna? Lo que estamos trabajando, cómo se llaman nuestros datos. En este caso, nuestros datos se van a llamar número de copias, ¿verdad? O número de fotocopias, de lo que decía ahí. Número de copias. ¿Sí? Número de copias. Ese va ahí en la primera columna. En la segunda, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el XI menos el X barra. El segundo es el X barrita. Ya le voy a dibujar la barrita aquí. XI menos X barra derecha. O sea, la media. Lo que pasa es que me quedó ahí un poquito torcida. Y en el último vamos a poner lo mismo. XI menos el X barra, pero esta vez eso elevado al cuadrado. O sea, a la 2. Y comenzamos a... Profe, Dígame. no, que acaba de descubrir que de acá puedo hacerle zoom y si quiero puedo enderezar la barrita y quiero. Hágale, si quiere enderécela. Voy a ver si soy capaz, pero, No, pero mejor ya deje borró eso el... así. Mejor deje eso así. Y en el cuadro no va el rango. No, porque el rango ya lo encontramos, son el 78. Esta tabla es para encontrar la varianza. Y ahí me vas a borrar todo eso. Nos No, estamos hombre. disponiendo a encontrar la varianza.
Vea, ¿Sí ya me ve. recuerda que es XY? Joimer, no escriba más ahí. No, profe, ese no fui yo, ese no fui yo, ese no fui yo. Ah, bueno. Ahí En yo la puedo hoja. revisar, después me aparece todos los que han rayado. Sí, hágale, que ese sí lo puede revisar, que ese no fui yo. Sí, eso me aparece al final, porque para uno tener en cuenta a todos los que participaron rayando el tablero. Bueno, entonces en la primera el número de copiantes son 5, 12, si ya vamos a ponernos serios, pues. 12. Después sigue ¿qué? 15, ¿sí? Vamos Sí. ahí. Después de 15, 9. Después 20. Después de 20, 19. 1, Menos uno al que raya el tablero. 79. Pendiente que después no vaya a decir, ay, no entendí nada de cómo se calculó eso. Ah, sí. 21, 2, 2. 3, 10. Y al final vamos a poner algo que se va a llamar la suma. ¿Listo? Suma. O total, como poníamos antes. Entonces, en el segundo cuadrito, ¿qué vamos a poner? En el segundo cuadrito, ¿qué significan esos X sub Y? Recuerden que la Y también es pequeña, en la diapositiva parece más pequeña, sino que acá no tengo cómo hacerla pequeña y que quede bonita. Entonces, cada X sub Y de esos es cada uno de estos valores, Profe, los datos que nos dan. profe, yo le hago una preguntita. Dígame. Disculpe que yo le haga. La primera, el primer cuadro que usted puso, donde está 5, 12, 15, 9, 21, esa se suma a derecha. Ahí no hemos sumado nada. Abajo solo ponemos suma, la palabra suma. ¿Listo? Eso no se suma lo que es. No, este no lo sumamos. Este no. Esta primera columna no. Solo ponemos la No, palabra suma o total aquí. esa no, profe. Donde estaban las de las copias, el cuadro que iba derecho. Este no, sino el otro donde estaba todos los números, 5, 12, 15, 9, 20. Sí, lo sumamos. Lo sumamos, Estoy ¿cierto? entendiendo la pregunta. Eso lo Para encontrar no, la pero eso lo media. sumamos ahorita, pero para encontrar la media, eso Para ya se hizo encontrar la ya. media. Sí, Sumamos pero yo digo el número primero de arriba. Pero es que si es el primero arriba no nos da 79, sino 62. No, esto es el dato mayor y esto es el dato menor. Listo. Cuando sumamos todo, dividimos entre el número de datos y nos da 16. ¿Sí? O sea, sumamos lo de arriba y la partecita de abajo de las copias. Sí, yo estoy diciendo eso. Porque eso es así, ¿cierto? No estoy Y acá segura. sigue el número. Para calcular que es que primero Ella así está pregúntese cagando qué quiere los números. calcular. Y aquí sigue unos números y hay a otra fila. Para calcular estos números de aquí, solamente es observación. Recuerden, observamos. Y ella no. El rango lo calculamos al dato mayor, le restamos el dato menor, que sería 79 menos 1 y nos da 78. Ya calculamos el rango. Para calcular la media, por favor silenciamos los micrófonos un momentico. Para calcular la media, entonces sumamos todos estos datos, ahí sí sumamos todos estos datos que he puesto acá, los datos que nos dan en el ejercicio, y los dividimos entre el número de datos, que son 12. Cuando sumamos 12. todos esos datos y los dividimos entre 12, me dio 16. Ahora, cuando ¿Cuál usted sería la mediana ahí? la pregunta, primero verifíquese de qué valor quiere usted encontrar para que nos ubique, porque todavía no sé, cuando dice de sumar hay varias cosas que se hacen. Para encontrar qué, para encontrar la media, para encontrar... Después de 12 sigue la mayor. DM mayor. ¿De a dónde Este es lo mayor, encontramos? este M Sí, grande, sí. M mayúscula es mayor, es 79. Es la mayor. Usted ¿De a solo dónde observa en encontramos los ese datos, 79? véalo aquí, en los datos que nos dieron, eso, en los datos que nos dieron, ese 79 es el dato más grande, véalo acá. Ajá. Y el 1 sí. es el dato más pequeño.
Es menor, sí, señor. Ah, Sí, ahora ya, ahora sí. sí. Bueno, Sí, ya. listo. Bueno, Ahora sí, continuamos acá. Ahora vamos a encontrar XY menos este XY, la media. Los XY, ¿cuáles son? Los datos que están acá. O sea que a cada dato de acá le restamos, que aquí dice menos la media, le restamos la media. ¿Cuánto nos dio la media? 16. 16. Entonces a cada dato de acá le restamos 16 y el resultado lo vamos poniendo aquí. Al principio voy a poner la operación completa aquí, pero si quieren solo ponen el resultado. ¿A qué me refiero de la operación completa? Que voy a poner aquí 5 menos 16 y eso me da, ¿cuánto me da? Eso me da menos 11. Menos 11. Muy bien. Acá 12 menos 16. Recuerden cuando vimos suma y resta de números enteros, que dan números me da Menos 4. 4. 4, Menos menos 4. 4. menos 4. Menos 4. Y Ay, así gracias. continúa. ¿Sí? De nada. Don Wilfredo, le están echando los perros. 15 Vea. menos 16. Eso me da Menos 1. menos 1. ¿Listo? Menos 1. Y así siguen haciendo la operación, pero no es necesario poner la operación, sino que solamente pueden poner el resultado. Acá sería 9 menos 16, eso me da menos 7. 20 menos 16 me da 4. 4. 1 menos 16 me da Menos 15. menos Menos 15. 15. 15 menos 16 me da menos Menos 1. 1. 79 menos 16 me da 63. 21 menos 16 me da 5. Menos 4, ¿no? No, No, 21 5. le quito 16 y me da 5. 2 menos 16 me da menos Menos 14. 14. Ya nos quedan 10 minutos de la reunión, pero ya estamos Menos 13. terminando. 3 menos. Menos 13. Muy bien. Menos 13. Acá da Menos menos 6. 6. Y cuando sumamos estos datos como a la Me media, da menos como a los 6. datos le estoy restando la media, estos datos acá nos dan 0. Aquí si hacemos la suma. Pero no es tan importante esto aquí, es solo para verificar. Lo más importante es la suma del final. Ahora, ¿qué se hace al final? Al final cogemos cada resultado de aquí, vea que dice es lo mismo de acá, pero elévelo al A la cuadrado. 2. Exacto. Cuando le elevamos un número negativo a la 2, ese número me da positivo. Si quiere, abra paréntesis en la calculadora. Escriban menos 11 entre paréntesis. Cierre el paréntesis y elévelo al cuadrado. Eso le da positivo. Elevar al cuadrado es lo mismo que multiplicar menos 11 por menos 11. Entonces los números de aquí siempre dan positivo. Entonces vamos a hacerlo con multiplicación. Menos 11 por menos 11 me da 0. 121. Menos 4 por menos 4, escriban en la calculadora así. Menos 4 por menos 4 me da 16. Menos 1 por menos 1 me da 1. ¿A quién no le está dando los datos de lo que están usando calculadora? A A mí, mí porque profe, no me están dando. Escriban la A mí porque calculadora. no tengo calculadora científica. Bueno, listo. No, Entonces, no si no, tampoco. si quieren, Normal. olvídense del menos. Olvídense del menos entonces. Entonces me da Y 8 así primero. es. Escriban 11 Exactamente. Así da por 11. mejor. Escriban 11 por 11, 121. 4 por 4, 16. Igual les va a dar negativo si le ponen el menos o si se lo quitan. Va a dar positivo, perdón, si le ponen el menos o se lo quitan. 11 por 11, 121. 4 por 121, 4, ahora sí. 16. 1 por 1, 1. 7 por 7, 49. 4 por 4, 16. 15 por 15, a ver, la tabla de 15, 225. 1 por 1, 1. 1. 63 por 63, la tabla del 63. 3.969. 5 por 5, 25. 25.
14 por 14, 196. 13 por 13, 169. Y 6 por 6, 36. 36. ¿Listo? Entonces 0 ahí por vamos ya 0, avanzando. 0. No, aquí sumamos todos los valores, porque recuerde que la última casilla Ese es te más vacía. fácil. Sumamos todos estos Es que valores esa era la que estaba esperando yo para decir. y el resultado nos da 4.824. Entonces recuerde lo que decía don Wilfredo. ¿Cómo así que a las restas esas al cuadrado yo las voy a sumar? Vea que estos valores son esas restas al cuadrado que aparecían en la fórmula de la varianza. Entonces vamos a calcular la varianza. Recuerden que la varianza... Profe, disculpe, tengo una duda. Sí, dígame. En el momento en el que estemos realizando el cuadro en el trabajo, cuando estemos en X y menos media, vamos a poner la operación así como hizo usted al principio o simplemente el resultado. En la que está en la columna de la mitad, si quiere Sí, ponen señor. apenas el resultado. Aquí es para ilustrar Lo que se va a hacer. la operación que se hace ahí, exacto. Entonces recuerden que la varianza arriba sumaba un poco de cosas. Ese poco de cosas que se sumaban arriba es este último valor que tengo acá. Ese valor es ese poco de cosas que se sumaban a la varianza. Listo. Este valorcito de acá. Entonces, toda esa suma, este valor, o sea que acá arriba va 4.824. 24. Y eso lo dividimos. ¿Entre qué dividía uno la varianza? Entre... 12 menos 1. Exacto. Tengo n menos 1. N es 12. Y como le resto 1, divido entre 11. Allá pueden ir a verificar por qué. ¿Por qué entre 11, profe? Porque si usted va y mira la fórmula de la varianza, acá decía n menos 1. N de nosotros es 12. Si le quito 1, me queda 11. Y cuando hago esa división, la varianza me da igual a 438. 438,54. 54. Listo. Entonces, esta varianza nos va a ayudar a calcular, como les dije, la desviación estándar. Entonces, ahora para Yo calcular... pregunto una cosa. Sí, dígame. Ajá, ese 438 es el número de copias de... ¿Qué tiene que ver eso con las copias allá que está sacando? Eso es el número de copias al cuadrado, pero entonces vamos a analizar, nosotros solamente vamos a analizar la desviación estándar, que la denotamos con la letra S. ¿Y cómo calculamos la desviación estándar? Recuerden, la desviación estándar la calculamos sacando la raíz cuadrada, sacamos la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de 438. O sea que aquí viene 438. Ahí en ese gallo. El micrófono es mejor. ¿A quién es que le canta tanto el gallo? Ay, no. ¿Cómo así? ¿Le gusta? Sacamos la raíz cuadrada de 438. ¿Y quién me dice cuánto nos da eso? Si quiere ponemos 438,54. ¿Quién me colabora? ¿Quién me dice Da cuánto? 20.94. Eso da 20.94. 20.94. Muy Y de bien. ahí para allá cualquier cantidad de decimales. Muy bien, dejémoslo hasta ahí. Entonces, cuando la varianza me da un valor pequeño, Profe. me pregunta, un momentico, ya les voy a explicar. Ajá. Me dice, cuando me da un valor pequeño, pero ajá, profe, que es pequeño y que es grande, si trabajamos con números diferentes, pero miramos con qué números estamos trabajando acá en los datos. Entonces, sí, con respecto a los datos, este dato es un valor pequeño. Profe, una preguntita. Sí, dígame. Déjeme terminar la idea para que hagan... Arriba de la raíz elevado a la...
Sí, listo. Entonces, cuando nos da un valor pequeño con respecto a los valores que estamos trabajando, entonces, si la desviación estándar da un valor pequeño con respecto a los datos que estamos trabajando, entonces concluimos que la media, la varianza nos ayuda para concluir si la media es una buena medida para analizar los datos o no. En este caso, con respecto a los valores, la varianza da uno de los más grandes. Entonces, vea que da 20 y 20 es de los valores más grandes. Entonces, no es una buena, la media no es una buena medida para analizar este tipo de datos. Y como habíamos Y hay que dicho, hacer toda esa poca cosa, pero uno puede sacar, averiguar eso. claro, Nos así se tenemos que analizan fijar los en datos. el número de copia que es el mayor y ya de ahí Pero no es mayor, vea que nos mayor vamos es cuando 79. sacamos la El Pero ecuación. mayor es también había, 79. sí, no es mayor, sino que este valor de pequeño con respecto a los datos, que dé un número pequeño. O sea, si hubiera dado 3, 4, 8 por ahí, pero dio un número muy grande con respecto a los datos. ¿Listo? ¿Cuál era la otra pregunta? Sí. Ya nos queda un minuto.